tal? Muy buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad y el tema está cantado. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Es así, Jano Babar, gran domingo ayer, ¿eh? Gran domingo, gran jornada electoral en Venezuela que ha dejado muchísimo y seguramente muchísimo hacia adelante. La Comisión Nacional Electoral dio ganador a Nicolás Maduro ayer con el 51,2% de los votos en unas elecciones que han resultado muy polémicas y que seguramente, como decíamos, van a seguir mereciendo análisis. Y por eso nos vamos a ir hasta este país para analizar un poco lo que fue la jornada del domingo y para hablar también sobre los diferentes cuestionamientos y apoyos que está recibiendo el gobierno de Maduro. Y tal como lo habíamos anunciado en la edición pasada, nos vamos a meter en lo que dejó la última cumbre del Mercosur, que también tuvo aspectos resaltables, como por ejemplo la ausencia del presidente argentino Javier Milei, pero también otras cuestiones que fueron abordadas en esa cumbre que se desarrolló en Paraguay. De todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Y lo decíamos entonces, elecciones en Venezuela con importantes repercusiones a nivel regional, pero también internacional. Arrancamos a meternos en tema, como siempre, de la mano de nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Candente jornada la de ayer, se destacó igual que transcurrió con mucha paz. ¿Qué primera lectura haces de esto y cómo se ubica también dentro de lo que es el escenario político de América Latina, ¿no? A ver, sí, yo creo que el punto bueno es que no hubo violencia, ¿no? No sé si la palabra puede ser paz, hay que ver cómo lo vive la gente a su interior, ¿no? Pero no hubo violencia y eso con respecto a otras elecciones es muy importante. De todos modos, tengo la sensación de un punto muerto, ¿no? De una situación como que quedó en un paréntesis que decía Jano recién en la introducción. Va a pasar bastante tiempo mientras estemos hablando de esto, porque quedaron muchas cosas abiertas. Hay un resultado oficial que indica que el 51,2% lo tiene Nicolás Maduro, el 44,2% Edmundo González. Es importante el nivel de votación, ¿no? Votó mucha gente, es una elección no obligatoria, casi 60%. Y tenemos esta situación, el gobierno festeja como que ganó y la oposición habla de fraude e incluso en un momento habló de que habían ganado ellos. El foco está puesto en el proceso mismo, sobre todo en la demora, no en el mecanismo, que todo el mundo reconoce que es un mecanismo muy potente desde el punto de vista tecnológico, pero sí la demora entre el final y el resultado nos hizo a varios quedar despiertos hasta la madrugada. Y ahí aparece todo tipo de suspicacia y bueno, es donde está también planteado ahora el cuestionamiento. Del lado del oficialismo se habla, y esto sí parece ya una novela, ¿no? De un ciberataque. Incluso Maduro llegó a referirse sin nombrarlo a Milei, ¿no? En términos de que el diablo estuvo metido en esto. Y ya tuvo un cruce fuerte de palabras con Después Milei, donde las groserías fueron de ambos lados. Quiero hablar un poquito de eso porque me parece que tiene que ver con cómo evaluar la situación en la región. Porque se iban dando, perdón Álvaro, pronunciamientos cuando todavía estaba todo en agua de borrajas, ¿no? Es decir, todavía no se sabía bien y ya habían empezado, en el caso de Milei y también de la canciller Diana Mondino, acusando de fraude a Maduro y diciéndole que se fuera ya, ¿no? Sí, hubo de todo. Milei llegó a hablarle a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que intervinieran, ¿no? O sea, hablarle. Se mencionaba que tenían que hacerse cargo de la situación para quitar al dictador. Una injerencia directa, ¿no? Surrealista, sí, pero además el nivel de violencia terminológica, o sea, pero ¿qué pasa? Cuando hay tanta incertidumbre de qué está pasando, yo creo que una buena referencia es mirar el pasado y el reciente es muy importante. Las elecciones 2013 fueron parecidas. Capriles era en ese momento el candidato, solo que la diferencia fue muy chica, 1,49, punto y medio de diferencia, y el gobierno se declaró ganador y Capriles lo acusó de fraude, cuestionó el resultado. Entonces mirar un poco cómo ocurrió eso, pasó hace tiempo, pero es el mismo país y con las mismas características, nos permite al menos una cierta hoja de ruta de cómo interpretar lo que está pasando. Hubo una auditoría 2 meses después, hecha por el propio órgano, el Consejo Nacional Electoral, y bueno, decidieron que no se había registrado ninguna irregularidad.
La oposición luego presentó un recurso de impugnación al Tribunal Supremo de Justicia y también unos meses después se desestimó la demanda y finalmente el último paso que dio la oposición fue a nivel internacional. Y siendo nuestro programa un programa internacional me importa bastante este foco porque ¿qué puede pasar ahora con el marco internacional y qué está pasando? Ese reclamo en el 2013 estuvo mucho tiempo en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, miren qué locura, ¿no? Recién en el 2022 hubo un resultado, desde el 2013 hasta el 2022 se tomaron el tiempo para un resultado que le dio la razón a los cuestionamientos de la oposición. Entonces, con esto qué quiero decir, que hay que relativizar el peso de la denuncia internacional. Lo hemos hablado muchas veces, bueno, con las guerras, la incapacidad del sistema internacional de intervenir y en otras tantas cosas, ¿no? Pero creo que acá, en una elección más aún todavía. Entonces, si miramos la presión internacional, nos vamos a encontrar con que lo peor de todo, ¿no? Una región muy dividida, casi diría polarizada en esta misma dinámica de la interna venezolana. 9 países se manifestaron muy rápido: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Empiezan primero con un comunicado de los cancilleres y luego empieza una sucesión de declaraciones de los presidentes, básicamente primero exigiendo transparencia y luego yo creo que van todos estos países al camino del no reconocimiento. Después Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras saludando al gobierno, felicitando la elección. Y luego un conjunto de países que yo creo que hay que mirar con atención, el caso de Colombia y Chile, que son países además de gobiernos de izquierda, también lo es Guatemala. O sea, tomando una distancia, planteando con matices una posición que yo digo después se ubica en el caso de Brasil. Es muy importante la posición de Brasil, no solo por el tamaño, sino por el papel que ha cumplido. Sí, todo el mundo mira la de Brasil y la de Colombia, ¿no? Como dos países Sí. referentes y también por la cercanía que tienen con Venezuela. Exacto. Brasil por el peso, es frontera también. Colombia porque es impresionante la influencia social, cultural, sí, política. Hay 2.7 millones de venezolanos que viven actualmente en Colombia. Y nadie dice nada de México, ¿eh? Pero yo tengo esa pregunta también, ¿qué está pasando en México? Que en general opina fuerte sobre los temas de América Latina. Y eso también tiene que ver con que no perdamos de foco, estamos muy cerca de una elección de Estados Unidos. En principio había una posición muy cauta en Estados Unidos, que Estados Unidos viene de una relación mucho más fluida con Venezuela después de la pandemia. Yo no voy a decir que se levantó el bloqueo, pero hubo mucho más flexibilidad. Entonces, y a partir de los problemas energéticos que atravesó el mundo y Estados Unidos en particular, que dijo, bueno, volvemos a amigarnos, entre comillas, un poco con Venezuela, porque necesitamos. No, te quería decir que hablando de los matices, curiosamente, el gobierno de Honduras sí reconoció el triunfo de Maduro, ¿no? Y Guatemala no hasta tanto estén esos datos que también pidió Boric para reconocer al gobierno de Maduro, ¿no? Sí, una verificación. Mientras pasan las horas empieza a haber un poquito más de claridad de qué se está pidiendo, ¿no? Igual la Unión Europea, China, Rusia apoya, digamos, reconocen el resultado, la Unión Europea queda crítica como lo ha hecho hasta ahora. En fin, ¿no? Hay como un nivel de distribución de posiciones que ayuda poco a que se pueda laudar. Y ahí aparecen cosas importantes. Por ejemplo, todos están esperando la opinión de los dos organismos más fuertes que estaban conmovedores, ¿no? El Centro Carter y el Panel de Expertos de Naciones Unidas, que claro, tienen que tomarse un poco más de tiempo. Y si el foco está puesto en el procedimiento, es muy importante que eso ocurra, ¿no? Y hay un pedido de intervención en relación a la OEA, en donde se convoca una reunión extraordinaria por parte fundamentalmente de los 9 países que yo nombré al principio, entre lo que está Uruguay. Y bueno, ahí lo que se plantea es básicamente presentación de actas, de la totalidad de los actas y recuento de votos. Yo creo que lo más importante ahora es, en primer lugar, esto de esperar la opinión de los miembros que todo el mundo reconoce como neutrales para ver qué dicen. Obviamente exigir la presentación de la documentación que corresponda, cuidar el clima de no violencia. Yo creo que lo peor que se puede hacer es activar desde afuera violencia dentro de Venezuela. Como se ha hecho ya. Ya se ha hecho mucho y es una vergüenza hacer eso, porque quienes pagan los platos rotos después son las personas que viven allí. Y lo que nadie habla es el papel de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ahí hay una de las claves del poder actual en Venezuela y ese silencio, y de los dos lados, si observan, tanto el gobierno actual como la oposición se cuidan mucho
de no ubicar a las Fuerzas Armadas como parte del problema, cuando todos sabemos que en realidad pueden ser definitorios en cuanto a para dónde va esto. Entonces, yo diría que quedan esas interrogantes y hay que dejar pasar unos días para terminar de ver si esto queda en un punto muerto y volvemos a una situación parecida a la del 2013, donde el tiempo va dejando las cosas como sin tocar y finalmente, fíjense, de 2003 hasta ahora quedó como legítimo un gobierno que en su momento había sido fuertemente cuestionado. Álvaro, ¿y qué impacto va a tener en la correlación de fuerzas, sobre todo teniendo en cuenta de que si bien no es un gobierno nuevo en la región, viene ahora después de este episodio con características distintas por lo mismo que hablábamos recién, es decir, países con gobiernos de izquierda o progresistas o como quieras llamarles, que cuestionan, unos que apoyan y otros que están a mitad de camino? Bueno, es buena esa pregunta porque yo creo que ya no es tan lineal. Cuesta mucho, por esto mismo que estábamos diciendo de que empiezan a haber un montón de matices. ¿Dónde ubican hoy a Milei los sectores de la derecha democrática? No lo quieren ubicar tan fácilmente. Es como que no hay solo dos bandos. Creo que algo parecido empieza a ocurrir, ni que hablar con Ortega hace tiempo, pero lo es también ahora con Maduro, ¿no? Yo creo que es muy difícil llegar a consensos que parezca que estamos frente simplemente a esa dicotomía entre izquierda y derecha, para mí es justamente lo que más los descalifica, ¿no? Esta obsesión por la polarización. Yo escucho a Milei y después escucho la respuesta de Maduro y la verdad que los dos son impresentables. O sea, una incapacidad de tener una discusión seria que no sea con insultos, adjetivos. El nivel de debate político lo baja, pero enormemente. La peor ¿no? versión. Pero son Es la peor insultos, versión. agravios, sino mucho más, porque Sí, sí. tampoco hay mucho contenido en el debate que se da entre ellos. Descalificaciones, algunas hasta ridículas. Entonces, sinceramente, es triste. No es nuevo en Maduro, se suma a Milei ahora, ¿no? Sí, bueno, pero lo retroalimenta. Claro. Esto más acordar, ¿se acuerdan cuando discutíamos también lo que pasaba en la Franja de Gaza, ¿no? Cómo se fortalecen las peores versiones de dos bandos, ¿no? La ultraderecha de Israel con el terrorismo de Hamás, es decir, y en el medio queda la inmensa mayoría de la población y de los sistemas políticos, y entonces en América Latina no nos merecemos esta especie de confrontación que protagonizan personas que por alguna razón terminan obsesionados por el poder más que por la preocupación sobre el destino de sus pueblos, ¿no? Entonces, es muy irresponsable, yo repito esto de que se retroalimentan y sobre todo dinamitan la unidad de la región. O sea, ninguno se hace cargo de nada que no sea simplemente quedar conforme con sus dichos. Entonces, no sé, me parece que hay, después de esta elección, un fortalecimiento de esa dinámica, de polarización y de confrontación sin argumento. Entonces, me cuesta mucho volver a la matriz esta más tradicional de decir para dónde va el ciclo político, porque creo que en ambos casos terminan por fuera de cualquier racionalidad que nos permita hacer un análisis mínimamente serio de las opciones político-electorales. Y en el trasfondo de toda esta historia es riqueza, Venezuela, su riqueza y el petróleo en particular, porque la misma preocupación y obsesión que parecen tener muchos países sobre Venezuela no lo parecen tener sobre otros que tal vez tengan menos impacto a nivel geopolítico internacional. O mucho. O mucho. O sea, es como que entre los que no pesan nada, que por lo tanto ocurra lo que ocurra con sus elecciones, su democracia, nadie dice nada. Nicaragua, por ejemplo. O los que pesan mucho, por ejemplo, que nadie se preocupa por la democracia en China. Por lo menos no escucho a los que se cortan las venas con esto a hablar de que en China no hay una democracia como nosotros entendemos. Pero en fin, lo que sí creo es que no alcanza la categoría tradicional para esta pregunta que vos me hacías y me preocupa mucho porque empieza a instalarse esta dinámica de polarización que le funciona mucho a los sectores que no son democráticos, porque no tienen que argumentar, se descalifican y punto. Entonces, es un problema, ¿no? Es un problema que además empieza a horadar la política y la credibilidad de la gente en la política y sobre todo lo que hace es que la gente, digamos, sufra más porque los líderes que tienen que encontrar soluciones y no este nivel de confrontación, no lo hacen. Álvaro, lo mencionábamos en el tercer bloque, Sin Fronteras nos vamos a meter de lleno en lo que es el estado de situación del Mercosur, pero aprovechando que estamos hablando de Venezuela, Venezuela pertenece al Mercosur, pero está suspendida. ¿Te parece que esto puede llegar a cambiar algo a la interna? Teniendo en cuenta también las figuras que hay liderando el Mercosur, que
cuestionan bastante la situación en Venezuela. Difícil para Sagitario. Al contrario, sí, Digamos, al Paraguay, contrario. Argentina, Uruguay ya... Al contrario, yo diría que este resultado, sobre todo la forma en que se está dando, va a generar más dificultades para un reintegro, lo cual, de vuelta, ¿no? Lo decía hace un minuto con respecto a cómo se llevaba puesta la unidad de la región, esta situación. Bueno, al Mercosur le pasa lo mismo, ¿no? Estoy pensando en Sudamérica, en todo el proceso del consenso de Brasilia, y ahora en relación al Mercosur también, porque las razones por las cuales se suspende a Venezuela, para algunos gobiernos van a estar vigentes o incluso agravadas. Entonces, mientras tanto, y ese es el drama, ¿no? Nos estamos perdiendo la oportunidad de que nuestra región pese más en el debate internacional. Lo van a ver con Diego cuando hablen más del Mercosur, pero digamos, un Mercosur, Venezuela entra al Mercosur para fortalecerlo, no para debilitarlo. De hecho, casi todos los análisis, sobre todo de los sectores económicos, indicaban que lo que hacía el Mercosur era crecer mucho, por supuesto en tamaño de mercado, en su capacidad de producción energética. O sea, el Mercosur estaba conectando con el norte de Sudamérica y de alguna manera, algunos hasta llegaban a decir, empieza a ser hegemónico en la región, como que se comía al Pacto Andino, a otros procesos. En fin, todo esto queda en cuestión, o sea, me parece que además, repito, fortalece un discurso de división. Y va a pasar también con el Mercosur. Entonces, recuerden, ¿no?, las discusiones que tuvimos acá en Uruguay, cuando el caso de Paraguay, cuando se hace la suspensión de Paraguay por el golpe de Estado. Acá lo que funciona es la aplicación de la cláusula democrática. Claro. Y la cláusula democrática va a seguir siendo invocada por algunos países, por algunos gobiernos, frente a esta situación. Entonces, ojalá esto se pueda laudar rápido, habría que ayudar a que eso ocurra, porque perdemos todos, ¿eh? No tengan duda que perdemos todos. Álvaro, nos venimos a Uruguay. Ya el tema Venezuela estaba incorporado en la campaña electoral porque cada tanto surgía alguna referencia o algún pedido de explicaciones en el contexto político y de la campaña, y esto naturalmente va a sumar otros elementos. ¿Qué impacto va a tener en el debate, digamos, local y de la campaña electoral la situación de Venezuela? Y yo creo que acumulan la peor versión, porque efectivamente se prioriza como una especie de elemento del debate nacional más que la preocupación sobre cómo contribuir a lo que le está pasando, repito, a la gente. Yo aquí separo al gobierno, a la oposición, a los liderazgos políticos, y lo que uno siente es que Venezuela hace muchos años que la está pasando mal como país, como pueblo, tanto sea por los que viven allí como los millones de migrantes que bueno, los tenemos aquí con nosotros. Entonces es impresionante que frente a eso la actitud sea utilizarlo en la política menor nacional, ¿no? Y esto no es un problema solo de Uruguay, está pasándonos ahora porque hay campaña electoral. Ha pasado en toda la región. Hay hasta teóricos que dicen que de alguna manera sirve que Venezuela siga así, porque es como un caballito de batalla para discusiones. En Chile fue increíble, le decían Chilezuela a la candidatura de Boric, miren la posición de Boric ahora. Entonces, es todo, digamos, penoso en ese sentido. Entonces, ya lo tenemos en la campaña electoral, estos días se va a ver permanente, vamos a estar una semana por lo menos hablando de esto, aburre en un momento, porque repito, nadie hace una propuesta seria. Recién, ¿se acuerdan? En el 2019 había un esfuerzo desde Uruguay de crear algún mecanismo, creo que se llamaba Grupo Internacional de Contacto, que era el esfuerzo del gobierno uruguayo, de la Cancillería junto con México, estaba también la Unión Europea, de facilitar un proceso, también fue muy polémico aquí, pero al menos Uruguay intentaba una fórmula tipo lo que hace Noruega en otros conflictos internacionales. Bueno, ahora no hacemos ninguna propuesta que no sea vinculada al debate interno. Vamos a tener en un rato la palabra del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, pero espero que el sistema político salga un poquito de ese juego y se dé cuenta que hay muchas vidas en juego, muchas personas, el futuro de un país que además nos importa, si no nos importa en términos de valores, por lo menos que nos importe en términos de esto, de cómo juega como parte de la región, y que cuidemos en ese sentido no agregar más leña al fuego. No precisan los venezolanos más polarización, encima todavía la que le demos desde afuera, que lo que hace es aumentar la tensión interna. Entonces, salir un poquito de ese juego, tener un debate, sí, de ideas, yo no tengo problema con eso, me parece que es razonable. Estuvo a punto de salir una declaración en consenso antes de la elección
y por diferencias de algunos puntos no terminó saliendo, pero sería un muy buen gesto, no solo por este caso puntual. Uruguay siempre tuvo ese rol de ser un país neutral, capaz de ayudar a solucionar un conflicto. Eso no quita el debate de ideas interno, nos ayuda a ser mejores en la política internacional y es lo que, por lo que vi hoy, va a costar bastante porque ya se está llamando en el Parlamento para hacer una declaración, ya hay, digamos, una colocación absoluta del tema en clave campaña electoral uruguaya y no en clave cómo ayudamos a que Venezuela no termine otra vez en esa trampa. Y a veces sería bueno que para pararse un poco en el tema, ver qué pasaba antes de que llegara el chavismo a Venezuela, que no bajó de un plato volador porque hizo carne en la gente, porque llegó con elecciones totalmente cristalinas cuando ganó el poder. Es decir, que algo está pasando en esa sociedad, por algo es, ¿no? Por eso estas cosas no se pueden mirar blanco y negro y creo que el sistema político uruguayo se está perdiendo la oportunidad de hacer una cosa mucho más valiosa que, repito, tiene que ver incluso con el papel de Uruguay en su política internacional. Vamos a meter de lleno en el Mercosur. Esto lo vamos a hacer de la mano de Damián Rodríguez. Damián es docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y también doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Damián, bienvenido. Bueno, buenas noches, Maite, buenas noches, Alejandro, y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Arranquemos por una cuestión capaz que más general de ubicar al Mercosur en el contexto actual mundial, ¿no? Hay disputas de poder, obviamente es un mundo que sigue en transformación. ¿Cómo lo ubicamos ahí en todo ese movimiento? Bueno, como bien decías, estamos en un momento disruptivo del sistema internacional. Yo creo que desde el 2008, con la crisis financiera internacional, pasando por lo que fue la crisis de la COVID-19 y luego la irrupción del conflicto en Ucrania, esos tres hechos han generado disrupciones del sistema internacional y han generado una transformación estructural. Han colocado una disputa geopolítica, sobre todo Estados Unidos y China, digamos, en el centro de estas tensiones y de estas transformaciones, a la vez que algunas regiones emergentes, como la India o el sudeste asiático, también empiezan a ganar protagonismo. A mí me parece importante quizás ubicar en este contexto un bloque que, bueno, que ya viene bastante rezagado en términos de transformación productiva. No nos olvidemos además que no solo los cambios internacionales, sino también los cambios de gobiernos afectan el posicionamiento de estos bloques regionales en el sistema internacional. Dicho esto, tenemos un Mercosur que en términos psicoanalíticos tiene una capacidad de resiliencia bastante importante. Pensemos sigue que vivo, ahora sigue vivo. Pasaron más de 30 años. Pensemos y ahí está. que el pasado marzo Mercosur cumplió 33 años. Y bueno, más allá de estos embates políticos e institucionales, pero también económicos, Mercosur persiste a pesar de estas coyunturas críticas que recién te mencionaba. Damián, hay debilidades en el Mercosur, eso no es una novedad y también de alguna forma también la perspectiva estratégica está en duda. Tú manifestabas que la definición del bloque está en disputa y eso además acicateado por una situación que podríamos decir es relativamente nueva y es el relacionamiento entre los mandatarios. Es decir, siempre hubo diferencias ideológicas, a veces un poco más de coincidencias o no en el Mercosur, pero estamos en un escenario completamente distinto, con acusaciones, con no trato como pasa con Lula y Milei. Es decir, ¿qué impacto tiene todo esto y por qué está en duda todo ese rol estratégico que debe jugar el bloque? Sí, es muy buena la observación. Cuando hablamos de regiones, es importante tener en cuenta algo que dice una politóloga argentina que se llama Daniela Perrota, que habla de que las regiones o los bloques de integración son construcciones sociales donde hay tensiones políticas permanentes. Es decir, las regiones como el Mercosur, los bloques de integración como el Mercosur, el ex NAFTA, ahora TEMEX, o la Unión Europea son proyectos políticos donde siempre hay una tensión irresuelta. ¿Y por qué digo esto? Esto es un término que utiliza la Comisión Económica para América Latina al referirse a esa tensión irresuelta que existen entre distintas visiones sobre los modelos de desarrollo. Entiéndase,
no estamos hablando solo de presidentes, no estamos hablando solo de elencos gubernamentales que dirigen claramente estos procesos, sino también estamos hablando de fuerzas sociales de producción, mejor dicho, clases sociales. Históricamente, cuando uno debate sobre la inserción internacional y los modelos de desarrollo, habla sobre perspectivas más aperturistas, más de liberalización comercial, o una perspectiva más de protección de aquellos sectores que precisan de ese marco de protección para poder desarrollar algunas ventajas comparativas relativas. ¿Qué digo esto? Entiéndase, una tensión irresuelta entre agroindustriales e industriales propiamente dicho, ¿no? Es decir, tenemos que poder también entender que estos bloques o estos presidentes que dirigen estos bloques responden a intereses también de clase y que muchas veces logran resolver algunos conflictos distributivos y otras veces no. En este marco de transformación que mencionaba hoy al inicio, pongamos un ejemplo. Hoy en día los países del norte, los países desarrollados, están digamos, generando un proceso de descarbonización o un cambio en su modelo de producción. Hay que poder pensar cómo eso impacta a la región, sobre todo porque los países desarrollados, entiéndase, la Unión Europea, Estados Unidos y China en mayor medida, están desarrollando esto que digo, ¿no? La electromovilidad, y a su vez están siendo cada vez más exigentes con los requisitos a quienes estamos en la periferia, es decir, a quienes le exportamos cosas. Entiéndase, bueno, estándares y regulación medioambiental cada vez más rigurosa, que eso va a afectar sobre todo a las exportaciones de productos tradicionales como los que producimos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente Mercosur tiene un problema que es la falta de diversificación de su canasta exportadora. Básicamente, quienes desde el punto de vista productivo manejan el Mercosur o, digamos, la dirección de la región son los sectores de bienes primarios, ¿no? Los sectores que justamente se apoyan en la actividad agrícola ganadera. Entonces, ese cuestionamiento que hacen sobre todo los desarrollistas es, bueno, la falta de diversificación productiva hace que en estos momentos justamente de cambio y de transformación estructural sea muy difícil insertarse en un mundo que está en eso, ¿no? Cambiando sobre todo. Y además la resiliencia que decías tiene que ver con la voluntad de los gobiernos. Hoy veía al presidente paraguayo Santiago Peña en una entrevista para Radio France, donde él decía y hablaba justamente del hecho de estar en medio de esa disputa entre Milei y Lula y cómo debían, bueno, llevar un poco el barco a pesar de Sí. Para poder seguir adelante, ¿no? Sí. Junto con unos colegas, ya desde el 2021, con la Fundación Frederick Ebert, estamos generando una especie de monitoreo, de observación justamente de lo que es el Mercosur y qué sucede en cada cumbre. Y hemos justamente generado algún par de documentos donde estamos observando y estamos midiendo además cómo en realidad Mercosur, así como otros bloques de integración, es algo más que presidentes. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto que América Latina tiene un sistema presidencialista y la diplomacia de la cumbre recae sobre todo en la decisión política de los presidentes cada vez que termina una presidencia pro tempore, hay que entender que entre cumbre y cumbre se suceden un sinfín de reuniones. Y esto es, yo traje algunos datos. Tenemos desde la cumbre de Río en Brasil hasta la semana pasada, la cumbre de Asunción, tuvimos 420 reuniones de los grupos técnicos que conforman el Mercosur. Esto estoy hablando de integración productiva, complementariedad sectorial, integración fronteriza, la reunión especializada de agricultura familiar, desarrollo sostenible, comercio electrónico. O sea, hay un sinfín de trabajo técnico que se produce entre las burocracias nacionales para llegar a la cumbre y que los presidentes y los ministros, en este caso ministros de Economía y los cancilleres, adopten decisiones. Siempre dicen que el día previo es el fundamental. Exactamente, porque ahí es donde se cocina además, digamos, la declaración. Los presidentes llegan para la foto. Los presidentes lo que hacen básicamente es legitimar un proceso que es político. Y eso está bien. Y es decir, y tienen que construir el consenso nada más y nada menos que entre 4 países. Te decía recién, teníamos 420 reuniones técnicas, tenemos 69 directivas de la Comisión de Comercio de Mercosur, que eso tiene que ver justamente con lo que es la coordinación de medidas y regulaciones que afectan el comercio tanto intraindustrial como extrarregional. 19 resoluciones del Grupo Mercado Común, que es esa reunión que se produce antes que lleguen los presidentes, y efectivamente las 6 decisiones que asume el Consejo Mercado Común, que es la de los presidentes, que es donde justamente aparece la declaración. Ahí hubieron 3 grandes, digamos, como 3 grandes ejes de trabajo: fortalecimiento institucional, desarrollo de infraestructura y relacionamiento externo.
Yo ahí difiero y matizo con algunas declaraciones o algunos analistas que dicen que, bueno, que en realidad esto está estancado. Si uno mira desde el saldo de la cumbre de Río de Janeiro hasta Asunción, puede ver que hay una reactivación institucional bastante interesante, a pesar de estas desavenencias que se producen entre los presidentes. Por eso nosotros estamos con esta idea de Mercosur es algo más que presidente y hay que poder visibilizar justamente también el otro trabajo que existe, que es construcción de agenda regional, ¿no? Capaz que estamos como más acostumbrados a mirar los titulares. En lo que refiere a esta cumbre, ¿cómo es el ingreso de Bolivia? ¿Te parece que puede ser como una herramienta también para acercarnos quizás a otros bloques o a otras regiones? Sí, en realidad yo creo que cualquier expansión, digamos, la expansión de cualquier bloque regional es una buena noticia. Hay que obviamente que evaluar la pertinencia o no. En este caso estamos ante un sistema internacional que transita hacia nuevas formas de producción y la integración energética y gasífica es muy importante. Y eso es lo que tenía en su momento para aportar Venezuela y lo que tiene para aportar ahora en este momento Bolivia. Estamos hablando de que Bolivia es uno de los países, de los mayores productores de litio del mundo, este material crítico, ¿no? Esta materia prima crítica, como le llaman los especialistas, muy importante justamente para hacer la producción o la transición hacia esa electromovilidad que justamente necesitan los países desarrollados y también los países en vía de desarrollo. Por eso digo que es muy importante la incorporación de un nuevo socio. Hay que ver cómo se produce. No nos olvidemos que el proceso de ratificación del protocolo de Bolivia demoró muchísimo. Acá también tenemos otra variable que es importante a la hora de analizar los bloques y es los presidentes toman decisiones, pero quienes ratifican el tratado son los parlamentos. Entonces, esa demora legislativa también se había producido cuando fue la incorporación del protocolo de Venezuela y también lo fue con Bolivia. Bueno, efectivamente esto se produce. Y ahora, como saben, en términos jurídicos hay un calendario donde Bolivia tiene que poder incorporar a su ordenamiento jurídico interno, ¿no? Normalizar las normas e internalizar las normas del Mercosur. Me quedé un poco pensando en lo que decías de todo lo que es el trabajo del Mercosur y que a veces nos quedamos así con titulares y con cuestiones más presidencialistas. Pero sí preguntarte, porque han habido figuras bastante polémicas, por ejemplo, Jair Bolsonaro, ahora Javier Milei, que también está teniendo una línea como muy especial en lo que refiere al Mercosur. ¿Qué tanto estas personas pueden llegar a trancar procesos? Y pienso, por ejemplo, Bolsonaro con lo que fue el proceso de negociación de la UE. Bueno, o capaz que no. En realidad son, obviamente que estamos hablando que, como dije recién, en sistemas presidencialistas y en el formato intergubernamental que tiene Mercosur, la presencia de los presidentes es muy importante, ¿no? Ellos son los que tienen la legitimidad política para construir las decisiones y las políticas regionales, o como se dice en la jerga, los bienes públicos regionales, ¿no? Esto que está sucediendo, o lo que sucedió en la última cumbre, la ausencia del presidente argentino, obviamente que es un revés para los propios argentinos de participar del proceso de desarrollo regional. Ya le había pasado, como mencionaste recién, Maite, a Bolsonaro. Eso no impidió que los equipos negociadores avanzaran y en su momento, en lo que fue la cumbre de Osaka en el año 2019, se alcanzaron un acuerdo en principios. Incluso cuando uno ve la foto, Bolsonaro estaba ahí en esa foto. Lo que digo es que estas ausencias obviamente son sintomáticas muchas veces de la falta de diálogo político que existen en los presidentes, pero eso no debe soslayar el trabajo que existe a nivel de, sobre todo, las cancillerías entre cumbre y cumbre, ¿no? ¿Y cómo ves ahora el acuerdo, la negociación que se sigue desarrollando entre Mercosur y Unión Europea? ¿Cuáles son las principales dificultades que hay como para que eso siga avanzando? Bueno, hay dos aspectos. Hoy lo mencionaba al principio. Cada vez que uno analiza política internacional o más que política internacional, política de integración regional y sobre todo negociaciones externas, tiene que tener en cuenta dos factores que explican esto, que es los cambios en el sistema internacional y los cambios de los elencos gubernamentales. Claro, que eso en Europa hubo elecciones, cambió, y países como Francia que también, ¿no? Exactamente. Ahora está previsto justamente que la próxima reunión de los equipos negociadores de cara a cerrar el acuerdo que supuestamente se va a producir en noviembre sea en septiembre, después que Bruselas haga todo el recambio, ya hizo el recambio del Parlamento, acaban de votar justamente la continuidad de von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y
Esto implica que ahora ella va a tener que designar los 22 comisarios que tiene. Entonces, hasta que no conozcamos quién va a ser el comisario de comercio, quién va a ser el alto representante de política exterior, tenemos bueno, algunas incertidumbres, pero hay que ver un poco también cómo queda la correlación de fuerzas dentro del Parlamento Europeo, porque esta norma, es decir, en caso de que se apruebe el acuerdo, esto tiene que ser ratificado no solo por el Parlamento Europeo, sino también por los 27 Estados miembros, ¿no? Es complejito. Es complejo. Y hablando de complejidades, Damián, hablábamos en los bloques anteriores de que Venezuela es otro factor de disenso. Álvaro Padrón decía que el ingreso en su momento de Venezuela fue un asunto estratégico en clave geopolítica por la riqueza que todos sabemos tiene Venezuela a nivel energético, ni que hablar el rol en el mundo del petróleo, tanto como por la ampliación del bloque como por la llegada justamente de una potencia económica. ¿Es importante la reincorporación de Venezuela y es viable después de todo este episodio, si ya era complicada? Bueno, a ver, es complejo, sin duda. Yo creo que el panorama de anoche y de las últimas horas es sobre todo como de una gran incertidumbre. Los analistas internacionales y hasta ahora lo que uno ha podido quizás analizar es como la cautela, ¿no? Todavía estamos esperando justamente ese proceso de auditoría o de recuento de votos como para poder ver efectivamente hasta qué punto el sistema electoral ha funcionado justamente como dicen las autoridades gubernamentales que están detrás de él. Sería estratégico que Venezuela volviera. Fue suspendida en el año 2017. Recordaremos que fue la aplicación del protocolo de Ushuaia, que es la del compromiso democrático, que esto es una de las grandes fortalezas que tiene Mercosur, que es este protocolo de salvaguardar la democracia en sus estados partes. Con este escenario que tenemos hasta este momento, hasta estas horas, yo veo bastante difícil la reincorporación plena de Venezuela como un estado parte de Mercosur. Digo esto porque en realidad cuando uno mira y cuando uno lee el protocolo de Ushuaia, las interpretaciones pueden ser diversas, pero está claro el punto que dice que es cuando la incorporación de Venezuela debería ser cuando se restablezca el orden democrático. Habría que ver si esto que se ha producido en las últimas horas, los presidentes de los restantes estados partes entienden que esto es un restablecimiento de la democracia, ¿no? Pero es importante su presencia. Es importante su presencia por esto que decía hoy más temprano, ¿no? Sobre todo pensemos en términos geoestratégicos. Pensemos que en política internacional importa los posicionamientos geoestratégicos respecto a algunos asuntos. Sabemos que Venezuela siempre es, esa papa caliente que hace años que influye incluso en las contiendas electorales domésticas de cualquier país, tanto de la región como de afuera. Divide a los progresismos, pero también a ciertos posicionamientos de la derecha y de la extrema derecha. Y acá hoy les comentaba, ¿no? Es decir, importan los posicionamientos geoestratégicos. ¿Por qué? Pensemos que potencias como China, como Rusia, como Irán, como Emiratos Árabes, ya salieron a reconocer los resultados que se produjeron ayer entrada la madrugada. Hasta ahora estamos esperando el resultado y la visión de los veedores, como también de las observaciones de Naciones Unidas, como también del Centro Carter, y estos posicionamientos también geoestratégicos de la región que son bastante diversos, ¿no? Dentro de para cerrar ya, pero me quedó la duda porque arrancamos hablando, ¿no?, de lo que es esta disputa de poder, más que nada centrada en Estados Unidos y China. ¿Cómo lo ves al Mercosur en ese sentido? ¿Mira más hacia China, mira más hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta, no sé, por ejemplo, Brasil, el vínculo con China por el BRICS? Uruguay que se quiso abrir a hacer lo suyo con China también, pero Milei mirando el norte bastante, habrá que ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos claramente, pues su vínculo es diferente con Trump. Sí, pero no sé. Esto es interesante y es como comentaba hoy, siempre la visión de la inserción internacional de un bloque siempre está sujeto un poco a estos cambios, tanto en el contexto internacional como en los cambios de los elencos gubernamentales. Javier Milei tiene un posicionamiento muy parecido al que tuvo Jair Bolsonaro en su momento, que es un desprendimiento, un desacople de la región, una mirada sumamente occidentalista, mirando a Estados Unidos y sobre todo sus vínculos con lo que es Israel. Y en realidad eso también uno podría llegar como a inferir de que la dirección del bloque siempre está sujeto también un poco al posicionamiento de los más grandes, digamos que
la piedra basal de Mercosur es el eje Buenos Aires-Brasilia. Claro. Eso sí, no se puede pensar, es como pensar la Unión Europea sin Francia o Alemania, ¿no? Siempre hay un eje ahí que es estratégico, por eso es muy importante el diálogo entre esos dos países. Pensemos además que la propuesta de la apertura y la flexibilización, que bueno, que fue un pedido que Uruguay mantuvo y fue bastante persistente, tuvo algunos resultados. En esta cumbre pasada se logró que, bueno, recibir la demanda uruguaya, pero hablar de geometrías variables, ¿no? Como un Mercosur a distintas velocidades por este tema de que Mercosur ahora está logrando concretar acuerdos que antes no lo hacía. Hoy mencionamos el caso de la Unión Europea, pero también ya se firmó el acuerdo con Singapur, que es el primer acuerdo que tiene Mercosur con el sudeste asiático. Se reactivó el mecanismo de diálogo para negociaciones con Japón. Ahora, la presidencia pro tempore uruguaya, que es la última de este gobierno, reactiva el diálogo con China. China ya ha declarado que tiene interés justamente de poder dialogar con los países del Mercosur. El problema de Paraguay con Taiwán, ¿no? Eso es uno de los factores que explica además por qué no se cierra una oferta o un tratado justamente como bloque con China. Pero también es cierto que, por ejemplo, la presidencia por tempore de Paraguay, que es la que acaba de terminar, inicia las negociaciones con un tratado de libre comercio con los Emiratos Árabes, que la primera reunión va a ser ahora justamente en septiembre del 2024. Entonces, eso me parece que también habla de, bueno, un Mercosur que, en palabras de Diana Tusi, que es una internacionalista argentina, es un alineamiento no activo de la región en esta disputa geopolítica de poder. Muy bien. Damián Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en la pantalla de TV Ciudad. Chao, que descansen.